Hola amigos del ajedrez. ¿Cómo entender las ventajas de menos grupos de peones? La apertura estuvo bien en el sentido de que ninguno alcanzó una clara ventaja. El mayor interés de la partida es el final de torre, donde se pueden aprender muchos temas sobre el mismo. Si desea aprender ajedrez, siga hasta el final. He incluido en la apertura y en el medio juego algunos comentarios que no aparecen realizados por Kasparov, pero que me pareció útil comentar algunas cuestiones de la apertura y el medio juego antes de llegar a dicha etapa. Como la partida fue ganada por las negras, vamos a girar el tablero y así entenderlo desde el punto de vista de Rubinstein, quien respondió a E4 con E5, caballo F3, caballo C6, alfil B5, A6, alfil A4, caballo F6, enroque, alfil E7, torre E1, B5, alfil B3 y D6. Todo conforme a la teoría de la apertura española, C3 y alfil G4. Un movimiento poco realizado en esta posición, pero en esa época tal vez la teoría no estaba tan extendida como en la actualidad. El blanco respondió con H3, alfil H5, D3, enroque, caballo de B a D2 y D5. Jugada liberadora en las aperturas abiertas, que generalmente da buen juego a las negras, pero no es el momento apropiado por motivos tácticos. Mejor es en esta posición caballo A5, donde las blancas aún mantienen ligera ventaja, pero intentar desalojar el alfil de esta diagonal que es muy importante en la española. Siguiendo con D5, E por D5. Deja pasar la siguiente variante que después de G4, alfil G6 y G5, ganando un peón central con gran ventaja. Es muy raro que Spielmann, un jugador o un gran jugador de ataque, dejara escapar esta variante. Pero el ajedrez es así. E por D5, caballo por D5, caballo F1, alfil F6. Refuerza el peón de E5, pero mejor era hacerlo con la dama ubicándola en D6, con la misma idea. Tras alfil F6, el blanco respondió con G4. Realmente fuerza al alfil a una mejor casilla y debilita el enroque. El movimiento anterior de las negras se podría aprovechar mejor con el salto del caballo a G3 y después de alfil G6 entonces avanzar el peón a H4 y posteriormente a H5. Este peón no se puede capturar porque finalmente el caballo de D5 tras los cambios en la casilla H4 dejaría una pieza sin protección y las blancas ganarían material. Esa era la opción fundamental. Pero continuemos con G4, alfil G6, G5, alfil E7, caballo por E5. Esta era la idea del blanco, pero no es lo mejor. Preferible era el salto caballo H4, caballo A5, caballo por G6, F por G6 y ahora torre por E5, donde las blancas están un poco mejor. Tras la jugada de captura en E5 con el caballo, caballo por E5, torre por E5 y caballo B6, la posición está igualada. El peón extra está compensado por la pareja de alfiles y el debilitado enroque de las blancas. El blanco defiende su peón de D3 avanzándolo una casilla a D4, protegiendo el botín, pero deja al negro con iniciativa. El salto del caballo a G3 sin temor
a la captura alfil por D3 debido a torre por E7 ganando material era la jugada que conducía a la igualdad. Pero la decisión fue la defensa del peón con D4 y ahora caballo D7. No quiere decir que la igualdad sea mala. Esto conduce a esa evaluación. Sin embargo, era preferible en este momento el salto caballo C4 que deja a las negras con cierta iniciativa. Después de caballo D7, la torre se retiró a E1, alfil por G5, alfil por G5 y dama por G5 jaque. Dama G4, atacando a la dama y al caballo. Por tal razón, Rubinstein retrocede con su dama a D8, pensando con claridad que el cambio en G4 ayudaría a la estructura de peones de las blancas. Caballo G3, caballo F6, dama F3, dama D7, atacando el peón de H3 que fue defendido con rey H2. El juego está equilibrado, pero se debe tener en cuenta que la estructura de peones de momento es ligeramente favorable al negro, con sus dos grupos de peones contra 3. Siguió el juego con A5 y A3. Ahora el negro respondió con torre de A a B8. Rubinstein lleva a cabo un ataque de minorías en el ala de dama, que ahora fue respondido con torre E5, torre de F a E8 y torre G1. B4, torre por A5, B por C3, dama por C3 y caballo E4. Esta simplificación favorece al blanco. Mejor era clavar el caballo de G3 por medio del avance de la dama D6, con compensación por el peón gracias a su actividad en el ala de dama, donde la torre de B8 presiona en su columna. Es una idea similar a lo que ocurre en el gambito Benko, donde por el peón se tiene buenas columnas para las torres. Siguiendo la partida con caballo E4, caballo por E4, torre por E4, torre D5, dama E7 y torre C5. Aquí se considera algo mejor torre G2 para mantener la defensa del peón de F2. Siguió entonces a torre C5, torre E2, dama G3. Esto permite al negro alcanzar una partida cómoda, pero que no fue aprovechada por Rubinstein, quien jugó ahora dama D6. Sin embargo, hubiera sido preferible la captura directa torre por B2, que era buena, sin temor a la captura en C7 con la torre, debido a torre por F2 jaque. De ahí la importancia que había tenido anteriormente ubicar la torre en G2. Pero ahora siguió dama D6 y dama por D6. La táctica es un elemento de suma importancia, pero existen golpes difíciles de ver en el fragor de la lucha. La jugada alfil por F7 jaque era un interesante golpe. Lo mejor es responder en este momento rey H8, porque de lo contrario, si se hubiese capturado con el alfil, entonces está la jugada intermedia torre E5, que gana obstrucción de la diagonal, que gana material por la amenaza de mate en G7 y el ataque a la torre D2. De capturar en E5 las negras con su torre recibirían mate en G7. Pero después de rey H8, entonces la continuación alfil D5 llevaría a una posición igual y una larga y compleja lucha. No dudo que Spielman haya visto esta continuación, pero tal vez prefirió lo ocurrido en la partida con dama por D6, puesto que Rubinstein era considerado, y lo es por nosotros en la actualidad, como un gran finalista. A este cambio continuó C por D6. Como resultado de los cambios, el final se presenta algo favorable a las negras. Ahora hay que defender el alfil de B3,
que no fue la jugada realizada por Spielman, quien jugó torre C7. Sin embargo, era preferible en este momento torre C3 y después de torre por B2, torre de G a C1, rey F8, las negras están solo ligeramente mejor. Siguiendo con torre C7, torre por B2. Se precipita en recuperar el material. Era buena jugada quitarse de la amenaza de mate en la octava fila con el movimiento rey F8, que amenaza ganar el alfil directamente. Si es defendido ahora con alfil D5, seguiría torre por F2 jaque, rey G3 y torre F5, donde la posición de las negras se considera ganadora. Tras la captura directa de torre por B2, torre de G a C1, rey F8, evitando el mate en la octava fila, alfil C2, torre A2, ataca el peón de A3, alfil por G6, H por G6, torre de 1 a C2 y torre por C2. Torre por C2 por parte de las blancas. Para un empate es suficiente que las blancas renuncien a sus débiles peones de A3 y D4 por el de D6, pero sorprendentemente él no es capaz de hacer esto. El negro jugó ahora torre A8. Por medio de la jugada torre B3, torre A2, torre D3, es posible ganar un peón. Pero luego de A4, torre por D4, A5, torre C4, hay que atajar el peón. A3, torre C8, A7, torre A8, rey G3, seguido de rey F3, E3 y D4. No puede haber duda de que las negras ganan. Es el comentario de Löwenfisch y Smyslov, pero en realidad la posición es completamente igual. Claramente, si el negro intenta, después que el rey blanco llegue a D4, ir a capturar el peón de A7, pierde el final de peones. Comentarios de Löwenfisch y Smyslov. Seguimos con la partida tras torre A8, torre C3. Una lección difícil. Como regla general, uno debe tratar de colocar la torre detrás de un peón pasado. Escribe Spielman, o escribió Spielman, aunque esta regla en sentido general creo que era de Tarrasch. Sin embargo, esto es ventajoso si el peón ya ha llegado a la mitad del tablero o lo ha cruzado. Entonces la torre detrás del peón pasado tiene libertad para maniobrar. Pero aquí, la jugada torre A2 habría paralizado por completo la partida de las blancas después de torre A4, rey G3 y rey E7. Muy buena jugada. En lugar de la captura torre por D4, que es un error, A4, torre C4, A5, torre C7, hay que atajar nuevamente el peón, A6 y torre A7. Rey F4, rey E7, rey E4, rey E6 y rey D4 con tablas. Por lo tanto, rey E7 es considerada la jugada buena. En lugar de la captura del peón, rey F3, rey E6, rey E4. Aquí está su variante principal, donde Spielman aparentemente habría ganado el empate. Sin embargo, con el avance de G5, en lugar de el jaque con D5 y rey E3, sin embargo, en lugar de rey E3, Löwenfisch y Smyslov señalaron como mejor jugada rey D3 y ahora rey D6. Parecería que si rey F5 tenían en mente responder con la línea rey C3 con la idea de jugar
rey B3 a rey B3 con torre por D4, A4, torre D3 jaque, rey B4, torre por H3 y A5 con igualdad. Yo diría más bien que con igualdad con posibilidades de empate, porque igualdad material no la hay. Existen dos peones de ventaja por parte de las negras, pero el peligroso peón de A5 permite a las blancas lograr el empate. Seguimos entonces con rey D6, rey C3, rey C6, rey D3, rey B5, torre B2 jaque con igualdad. En este caso hay igualdad de material, aunque la posición de las negras es algo favorable debido a su mejor estructura de peones, pero no se alcanzaría mucho más que un empate posiblemente. Seguimos entonces con el análisis de rey E3 en lugar de rey D3 propuesta por Lowenfish y Smyslov, y ahora rey F5 con posibilidades de empate y las negras ganan. Es el comentario que existe por parte de Kasparov o de Spielman. Es el comentario humano, pero la máquina pone que es igualdad. Seguimos entonces con estos análisis donde la jugada G5 es la que le garantiza a las negras cierta ventaja y posibilidades de victoria. Las blancas pueden responder con torre A1. La posición incómoda, como se decía anteriormente, de la torre, que debe correctamente situarse detrás del peón pasado. En este caso, como no está tan avanzado, la torre tiene muy pocas posibilidades de movimiento. Sigue F6, torre A2, F5 jaque, rey D3, rey D5 y rey C3. Torre C4 jaque, rey a B3, torre por D4, A4 y torre D3 jaque. O, de lo contrario, también es factible el retroceso del rey a C6. Tras A5, rey B7, A6 jaque, rey A7, torre A5, torre F4, torre D5, torre por F2, torre por D6. Torre F3 jaque, rey C4, torre por H3, torre G6 y G4. Rey B5, torre B3 jaque, rey A5 y se logra el empate, dado que las piezas blancas están muy activas y los peones negros no pueden avanzar de momento. Por lo tanto, torre D3 jaque en este análisis es lo que han comentado. Sigue rey B4, torre por H3, A5, torre H8, A6, rey E4, A7, torre A8, rey B5, rey F3, rey B6, con posibilidades de llegar al empate. Las blancas y las negras, evidentemente ninguno de los dos podrá ganar, por lo tanto será tablas el resultado natural de esta posición. Continuando con la partida, torre C3, torre A4, torre D3 y rey E7, el blanco respondió ahora con rey G3. Por supuesto, el avance del peón a D5 era necesario para mantener al rey negro más lejos. Sin embargo, en mi opinión, comenta Kasparov, aquí también, después de G5, que es una buena jugada, ya que si se juega rey F6, existe torre F3 jaque y no se puede progresar. Y si, por ejemplo, se avanza el peón a F5, entonces torre E3 jaque también conduce a la posibilidad de empate tras el posterior torre E6. Después de G5, rey G3, rey F6, torre F3 jaque, rey G6. Las blancas se enfrentan a problemas difíciles, como por ejemplo torre D4 es una de las amenazas, y si se defiende
por medio de la ubicación de la torre en D3, entonces puede seguir F6 y rey F5 y rey E5, lo que haría darle a las negras posibilidades de victoria. Ahora jugaron torre D3, entonces sigue F6 con la idea de rey F5 y E5, que es posible para obtener alguna ventaja, aunque no para ganar directamente, pero la posición ofrece una ligera ventaja a las negras. Seguimos entonces con la partida rey G3, rey E6, rey F3, rey D5. Debido a que el blanco no jugó D5, el rey de las negras se ha centralizado, aunque esto en realidad no representa ningún problema para perder la partida, al menos de momento. El blanco respondió con rey E2. Valía la pena considerar en este momento el avance del peón a H4, un movimiento típico que frena la mayoría de peones, o por lo menos los peones doblados de las negras, que habría bloqueado los peones G doblados y restringida la actividad de las negras en el ala del rey. Comentarios de Levenfish y Smyslow. En lugar de rey E2, que le da una clara ventaja a las negras. Ahora G5, un movimiento bueno, evitando una astuta trampa de después de capturar el peón de D4, puesto que seguiría rey E3 y solo las blancas pueden ganar, según Auerbach. El peón pasado alejado no permite a las negras que se intercambien las torres y pasar a un final de peones, según Spielman. Pero la continuación, torre por D3 jaque, rey por D3, G5, rey C3, rey C5, F3, F6 y rey D3, ofrece posibilidades de empate. No hay una forma de ganar este final. Seguimos entonces con G5, un buen movimiento, torre B3 y F6. Después de la captura rey por D4, Spielman da torre B7 y Auerbach añade la continuación F6. Y también menciona torre por A3, torre por F7, torre por H3, torre por G7, que es igualdad, o conduce al menos al empate, a muchas posibilidades de empate en este final. F6, torre por G7, torre por A3, H4, una buena jugada que después de G por H4, torre G4, rey C3 y torre por H4, plantean con buenas posibilidades de tabla. Sin embargo, en esta posición, la máquina da como victoria o posible victoria de las negras, con amplia ventaja. Mientras que Smyslow y Levenfish juegan ahora torre A2 y escriben: en nuestra opinión, también en esta posición la defensa de las blancas implica grandes dificultades, lo que quiere decir que Levenfish y Smyslow estaban más cerca de la máquina que los comentarios de Spielman y Auerbach. Seguimos entonces con la otra variante, torre por D4. Es un error porque ya habíamos visto que después de torre D3 se considera que las negras no tienen muchas posibilidades de ganar. Por lo tanto, continuamos con F6 en la partida por parte de Rubinstein, rey E3. Ahora, después de la activa jugada torre B7, seguiría torre por A3, torre por G7 y torre por H3, con posición ganadora de las negras. De todos modos, el peón D no puede ser defendido. Comentarios de Spielman. Seguimos con rey E3,
de Spielman y Rubinstein respondió con la correcta rey C4. Una vez más, la captura torre por D4 es un grave error en este caso, dado que torre B5 jaque lleva a la victoria de las blancas. Por lo tanto, seguimos con rey C4, torre D3, D5, rey D2 y torre A8. La torre cambia de defensa a ataque. El plan del negro se vuelve claro. El blanco termina en Sussman, Levenfish y Smyslov. Rey C2. Hubiera sido un error en este momento, o dudosa al menos, rey E3, debido a torre B8, rey D2, torre B2 jaque, rey E3 y torre A2, ganando. En esta ocasión, vale también el principio de ubicar la torre detrás del peón pasado. Del contrario, aquí están prácticamente en Sussman por parte de las blancas que no tienen movimientos útiles. Por lo tanto, rey C2, torre A7, rey D2 y torre E7. Una buena jugada. Como resultado de todas las maniobras, las blancas se ven obligadas a ceder uno de sus peones sin ninguna compensación. Comentarios de Spielman. Sin embargo, la posición, aunque aquí la da a la máquina como un error, en la partida habían puesto una buena jugada. Seguimos entonces con torre C3 jaque. Las blancas no pueden evitar la pérdida de un peón. Por ejemplo, torre E3, entonces sigue torre B7, torre D3 y torre B2 jaque ganando. Comentarios de Lasker. O rey C2, torre E2 jaque, torre D2, torre por D2, rey por D2 y rey B3 ganando, según Spielman. Continuamos con torre C3 en la partida, rey por D4 y A4, una buena jugada para ubicar correctamente la torre detrás del peón con torre A7 y torre A3. Ahora torre A5, buena jugada. Todavía es desfavorable para las negras entrar en el final de peones, por lo tanto bloquea el peón para tener libertad y fortalecer su posición. Comentarios de Levenfish y Smyslov. El blanco respondió con torre A1. Ahora la torre tiene una casilla más que en los comentarios que habíamos visto anteriormente. Y ahora rey C4. Un plan típico. Las negras llevan su rey a A5, liberando su torre para atacar los peones débiles del oponente, comentó Averbach. El blanco jugó rey E3, movimiento dudoso que deja a las negras con una posición ganadora. Spielman no hace ningún comentario en este punto, pero los analistas de finales del siglo XX señalan la defensa más fuerte lanzando un contraataque con torre C1 jaque, rey B4 y torre B1. Buena jugada. Y ahora rey por A4. De lo contrario, otra alternativa que ofrecen es rey A3, a lo que sigue torre B7. O igualmente conduce a un posible empate rey C3. Tras la activa jugada torre B7, torre por A4, torre por G7, torre F4, rey E2, rey B3 y torre C7, buena jugada, aquí Averbach da como ventaja ganadora de las negras, al igual que la máquina. Por lo tanto, seguimos en este análisis con rey por A4, rey D3, torre C5. Arriesgado era en este momento jugar torre B5, que es dudosa debido a torre A1 jaque, rey B4 y rey D4, que conduce a posibilidades de empate en este final. Las blancas están realmente muy activas y amenazarían entrar con la torre en A7.
Seguimos entonces con torre C5, buscando posibilidades mejores, pero rey D4, torre C2, torre B7, torre por F2 y torre por G7, con posibilidades de tablas, Leeuwenfish y Smyslov. Y en efecto, aunque la posición después de torre D2 jaque, rey C5, rey B3, torre F7, rey C3, torre por F6 y D4 parece peligrosa para las blancas, no he podido encontrar una victoria clara para las negras, comenta Kasparov, después de torre A6, D3, torre A3 jaque, rey B2, rey B4, torre D1, torre C3, buena jugada, etc. Y la partida debe concluir en empate. Rey E3 fue la jugada realizada por Spielman en esta partida, que fue respondido con D4, un buen jaque. Rey D2, torre F5. Ahora la torre de las negras se libera para atacar el peón de F2, que es defendido con rey E1. Si se hubiese jugado activo con A5, entonces tranquilamente torre por F2 jaque, rey E1, torre B2. Pero no la avariciosa jugada de torre H2, porque después de torre A4 jaque, rey B5 y A6 son las blancas las que ganan. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado en los finales. La táctica está escondida en cualquier rincón. Por lo tanto, torre B2, A6, torre B8, A7, torre A8. Rey D2, rey C5, rey D3, rey B6, rey por D4, torre por A7, ganando. En estas condiciones, sí, el negro puede capturar este peón, puesto que el restante final de reyes y peones sería completamente perdido. Lo mismo si se mantienen las torres en el tablero. Por lo tanto, continuamos con la jugada rey E1, rey B4, rey E2 y rey A5. Una buena jugada. El rey bloquea el peón pasado y la torre comienza a eliminar a los peones blancos en el otro sector. Las negras habrían perdido su ventaja después del intento de capturar el peón de A4 con torre A5 debido a rey D3, torre por A4, torre por A4, jaque, rey por A4. El final es tabla, ya que después de rey C4, rey A5 u otro movimiento de rey, sigue igualmente rey por D4, rey B5, rey E4 y el rey puede entrar hasta G6 capturando los peones y tablas. Por lo tanto, rey A5 es la jugada correcta que tenían planificada y es el plan típico que se había mencionado anteriormente, sustituir a la torre de esta casilla y bloquear el peón con el rey. El blanco respondió con torre A3, torre F4 y torre A2. ¿No era mejor en este momento rey F1 con la idea de ir a defender el peón de H3, torre H4, rey G2, rey B4, torre A1, D3? Ahora este peón es muy activo. A5, D2, A6, torre H8, A7, torre A8, rey F3, torre por A7 y gana. Por lo tanto, torre A2 fue respondido con torre H4 y rey D3. La defensa torre A3 no conduce a nada, toda vez que tras rey B4 las blancas están igualmente perdidas, porque o pierden el peón de A4 o pierden el peón de H3. Tras rey D3, entonces torre por H3 jaque, rey por D4, torre H4 jaque, rey D3, torre por A4, torre E2 y torre F4. Aquí las blancas podrían haber abandonado, pero Spielman probablemente recuerda que nunca es demasiado tarde para abandonar. Rey E3, rey B6, torre C2, rey B7, torre C1, ahora una maniobra para poder liberar al rey de B7. Torre A4, torre H1, rey C6,
torre H7, torre A7, rey E4, rey D6, rey F5, acelerando el final. Detenga aquí el vídeo y encuentre la jugada ganadora de las negras que define inmediatamente. Efectivamente, usted seguramente que encontró este jaque que es ganador, toda vez que se llega a un final de reyes y peones con un peón de ventaja para las negras y el rey de las blancas muy alejado. Rey por G6, torre por H7, rey por H7, rey E5, rey G6 y G4 con un final de peones ganador. En este momento las blancas abandonaron. Una partida o más bien un vídeo extenso, pero si usted llegó a este final hasta aquí, seguramente que aprendió algunos detalles de este complejo final donde una mayoría de 3 grupos contra 2 grupos es muy ventajoso para el que posee los 2 grupos y aprendió elementos tácticos. Sin más, como siempre, nos veremos en otro vídeo de ajedrez con Boudy. ¡Chao!